Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Escenario Social al aire abre su telón, ¿cierto?, en Polar Comunicaciones, esta estación radial, esta casa radial que nos ha permitido desarrollar este proceso, ¿cierto?, de reflexión, de análisis para compartirlo con nuestra comunidad. Saludo cordialmente, como siempre, a mis dos grandes amigos, Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich. Hola. Buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario ya estamos, pero un gusto estar acá, claro, y agradeciendo la señal y la gentileza de Radio Polar para poder transmitir estas opiniones, comentarios y hacer un debate un poquito más informado. Saludos también por ahí a Cristóbal. Hola, Cristian, Manuel, Cristóbal, un saludo a ustedes y un saludo también a nuestros auditores, que ya se está haciendo costumbre, a la señora Pamela del sector ahí del población explotadora, a don Eduardo, a doña Cecilia de la población 18, a la señora Elena de la población Las Naciones y a don Cristian de la calle Cluípico. Así que un saludo para ellos, por favor. Digamos que son personas que me escriben y nos escuchan y tienen la paciencia de escuchar nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, así que les agradezco de sobremanera el saludo. Sí, de todas formas, agradecer, ¿cierto?, el tiempo que se toman para poder escucharnos, ¿cierto?, para poder seguramente informarse también, y también me adhiero a los saludos, ¿cierto?, en la persona de mi viejito Gerardo Fernández, que normalmente escucha este programa. Bien, damos inicio entonces, muchachos. Cristóbal, igual te saludo desde este lugar, ¿cierto? Y te agradezco permanentemente el esfuerzo que haces para poder sacarnos al aire. A nuestra comunidad también un saludo cordial. Está haciendo frío en Magallanes, ¿cierto? Pero normalmente nuestra comunidad está acostumbrada, ¿cierto?, a estas temperaturas. Bien, hablando un poco de temperatura, amigos, colegas, lo que conversábamos el programa pasado, que tenía que ver, ¿cierto?, con esta idea de discutir y esta idea instalada, ¿cierto?, en el Congreso, este Congreso golpista, según algunas versiones, ¿cierto?, bien antagonistas, bien extremas, creo yo, desde el punto de vista de la reflexión democrática. Fíjense que la temperatura que había en el ambiente político respecto a esta idea de legislar era bastante alta. Y esto evidentemente se confirmó a propósito de la votación que se generó este miércoles pasado, ¿cierto?, donde se necesitaban 93 votos para poder, ¿cierto?, incorporar esta modificación constitucional, un dato que entregó Cristian en el programa pasado, y que no es menor. Y bueno, de los 93, 95 votos a favor, ¿cierto? Y eso permite entonces de que se apruebe la idea esta de legislar, ¿cierto? Entonces esta iniciativa pasa al Senado. Vamos a ver qué pasa ahí en el Senado. Vamos a ver si la temperatura sigue subiendo, ¿cierto?, en el ámbito político, pero principalmente, muchachos, los invito a conectarnos, ¿cierto?, con este análisis, con esta reflexión que tiene que ver con el mundo de las AFP, este mundo desconocido para muchos, para mucha gente desinformada, ¿cierto?, respecto de cómo funcionan principalmente las AFP, y evidentemente cómo impacta el funcionamiento de las AFP en el sistema económico, ¿cierto?, y en el conjunto y en el ciclo de funcionamiento que está asociado a las empresas, a las distintas instituciones que están, ¿cierto?, vinculadas al funcionamiento de las AFP desde el punto de vista de la liquidez económica. Amigos, los saludo cordialmente de nuevo. Cristian, te cedo la palabra, entonces vamos con el análisis, estimado amigo, colega. Sí, muchas gracias. Oye, mira, qué bueno que tocaste el tema, haciendo la reflexión de lo de la semana pasada, porque no se puede dejar pasar.
el dato, el detalle, de que para que estemos discutiendo el retiro del 10% de los fondos de AFP hubo que modificar la constitución política, la actual constitución política, lo que significa que a pesar de todo lo que se hablaba y especulaba, parece que las AFP sí están en la constitución política. Y entonces también parece que los bancos también están, las ISAPRES también están, no en forma directa, pero claramente hay normas que protegen ciertas cosas, porque está los derechos sociales, ¿cierto? La protección social, pero también están los derechos de propiedad privada y una serie de cuestiones más. Entonces, esos elementos hay que tenerlo en vista, porque ya lo comentamos en el programa pasado, pero finalmente el debate del cambio de la Constitución, por eso que es tan relevante, porque finalmente cambia todo el aparataje, todo el andamiaje, toda la estructura de derechos, todas las posibilidades de reclamo, y todas las formas además de representación para que efectivamente la ciudadanía se sienta mejor representada, y no lo que está ocurriendo ahora. Porque además, y ahora sí me meto en la votación, además en esta votación, que claro, votó la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y ahora va a pasar al Senado, pero previo a eso hubieron jornadas de protesta, con, ¿cierto? Con manifestaciones, un poco violentas, incluso en Santiago algunas, entiendo que hubo un saqueo también, un par de quemas de ciertos locales, pero uno escucha también las declaraciones de ciertos parlamentarios, los senadores, por ejemplo, que dicen que no se van a dejar amedrentar, y que van a votar en conciencia. Y bueno, y está bien que no se dejen amedrentar, pero la pregunta es cuando dicen que van a votar en conciencia, o sea, van a votar atendido lo que sus votantes, porque a él lo eligieron para representar algo, lo que sus votantes, ¿cierto?, los que los mandataron para que represente una idea, un sector, un distrito, una circunscripción, una ideología, un pensamiento político a la ciudadanía finalmente, si es que ese parlamentario va a tener en cuenta lo que implica todo esto para sus votantes, o cuando habla de votar y reflexionar en conciencia se está refiriendo a que él hace lo que quiere, o obedece quizá a otros intereses. Y entonces tenemos un problema de que los parlamentarios parece que no han entendido que ellos son representantes y que no se mandan solos. Y el problema de la constitución política que hoy día tenemos es que no hay manera de sacar a los parlamentarios antes que su ejercicio termine. Y eso es una de las cosas que debiese discutirse. Porque así como recién hemos legislado de que no exista reelección más allá de 2 periodos, me parece que también no hemos logrado entender de que igual es necesario cortar aún más los periodos y tener la posibilidad de sacar a los parlamentarios malos. Porque si no vamos a tener que aguantarnos a estos tipos que creen que pueden votar a conciencia, cuando la idea es que no voten a conciencia, la idea es que voten en función de lo que sus electores piensan, su partido político piensa, su circunscripción, su distrito, porque por algo representan algo. No, el parlamentario no puede votar en conciencia, yo insisto, a mí me parece que esa no es la idea de los representantes. Cuando uno elige representante, no es para que el representante se manda solo, sino que para que el representante represente lo que significa este mandato. Y ahora siguiendo al mundo de la AFP, yo creo que efectivamente el tema está demasiado encrispado, y que este 10% al final, posibilidad de retirar el 10%, se ve como un triunfo, una especie de triunfo para destruir un sistema, o por lo menos darle un golpe a un sistema que parece que es injusto. ¿Ah? Pero finalmente no nos estamos haciendo cargo del tema de fondo, que es qué pega le cae al Estado en esta pandemia, porque no todos los trabajadores tienen ahorro en la AFP, y por otro lado, cómo arreglamos el tema de fondo del problema de las malas pensiones, que eso involucra hacerse cargo del sistema de AFP, del sistema de IPRECA, del sistema de CAPREDENA y del sistema de las pensiones que paga el Estado. Entonces, hay que tener una discusión un poco mayor y de largo plazo respecto del sistema de pensiones, pero también se requiere una discusión inmediata respecto a lo que hace el Estado en esta situación de pandemia, que no ha soltado ni uno para las familias, porque los préstamos hay que devolverlos, ¿eh? Pero no han llegado subsidios, y ahí está el detalle. Sí, en el programa pasado, fíjate que conversábamos un poco y hacíamos esta trilogía o este enlace de 3 elementos, Alfredo, que tienen que ver con esta agenda fundamentalmente del endeudamiento, ¿cierto? Básicamente, que ha generado la autoridad. La ineficiencia que se ha visto respecto del acceso a estas medidas, ¿cierto? Que van en beneficio de la comunidad, ¿cierto? Y principalmente cómo entonces se distancian estos 2 elementos respecto de efectivamente el soporte que ha habido para el mundo empresarial, la pyme fundamentalmente, y esto es que tiene que ver con el tema de la reactivación. Entonces,
no sé si en eso hay una suerte como de optimismo, o sea, no creo que se pueda ver con optimismo esto. Y a propósito del optimismo, entonces enlazo con una muy buena columna que he tenido la oportunidad de leer tuya de nuevo, Alfredo, ¿cierto? Y que, bueno, te invito al espacio, ¿cierto? A la conversación, a la discusión, para que en función de aquello nos puedas ilustrar respecto de cuál fue, qué fue lo que te motivó, ¿cierto? A hablar precisamente del optimismo, ¿cierto? En función de lo que ocurre con las AFP, ¿cierto? En distintas partes del mundo. Sí, bueno, te agradezco que tengas la paciencia de leerme, Manuel. La verdad las cosas que es una analogía la que traté de hacer en esa columna, digamos, con una obra de un escritor español que se llama Diario de un inmigrante, que justamente se basa, y él mismo se basa en la historia de un inmigrante que se avecina a Chile a fines de la década del 50. Y le cuesta mucho entender a los chilenos, fundamentalmente pasa una serie de vicisitudes, amargura, desengaños, digamos, de ilusiones que hipotéticamente le ofrecía a nuestro país. Y lo que más le cuesta a este personaje, Lorenzo se llama el personaje de la obra literaria, es justamente acostumbrarse a esta suerte de relativismo que tenemos los chilenos, de origen, de hace mucho tiempo, de decir las cosas que no son, o decir cosas que son pero no son, y estos eufemismos que se utilizan, ¿no? Porque la verdad las cosas que prueba de ello también parece que traspasa nuestra personalidad y traspasa también a nuestra forma de cómo administrar nuestra nación, nuestro país, y fundamentalmente a nuestros representantes. Yo creo que abiertamente, como decía Cristian, estamos en una crisis de la democracia representativa, digamos. ¿A qué representan? ¿Cómo representan los diputados, los senadores y las personas que elegimos? ¿Y qué es lo que hacen, digamos, con esa representación? Pero volviendo para más atrás, la verdad que esta votación también nos enseña varias lecciones, ¿no? Primero, yo creo que aquí se enfrentan dos bloques, ¿no? Por un lado, un sector de izquierda que hace una razonabilidad bastante especial acerca del tema y cree que está ganando una lucha, digamos, formidable respecto a un sector de derecha. Y un sector de derecha que cree que se está atacando al corazón del neoliberalismo, ¿no? Y a mí me llama la atención porque en algunos argumentos que yo escucho o que leo, a mí me da la impresión de que muchos senadores y diputados no es que estén tan preocupados de la jubilación que va a sacar el señor o el viejito tal o cual, digamos. Me da la impresión de que no pasa por ahí, perdónenme, sinceramente yo creo que no pasa por ahí, sino que pasa por un tema que justamente defender un sistema que ha sido muy eficiente para dotar de recursos al sistema financiero, pero no ha sido eficiente para pagar pensiones, y eso 40 años de historia lo avalan, digamos, y se ha escrito mucho sobre el tema. O sea, la tasa de recambio es muy baja, 40% versus 80 o 100% que se prometía que iba a alcanzar el 2020. Entonces, y por otra parte, yo creo que también, como en Chile nos ponemos de repente megalómanos y también nos ponemos grandilocuentes, parece que nos da la impresión que estamos frente, no sé, a la Revolución Francesa aquí. Si este tema de sacar recursos de los fondos previsionales, que obviamente no es una buena medida, pero también situémonos en el panorama que estamos, una situación de pandemia, una situación de aflicción económica grave. En muchos países, el poder disponer de los recursos previsionales está plena y absolutamente reglamentado. Y los nombro: Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Singapur, Portugal, El Salvador, México, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente hay regulaciones, hay para todos los gustos. Por ejemplo, se puede sacar para efectos de otorgar un pie para la primera vivienda en algunos países de Europa. Se puede sacar recursos si una persona tuvo un accidente, quedó inválida y tiene que modificar su casa o comprarse un auto para poder trasladarse de acuerdo a su nueva condición física. Se puede sacar para efectos de educación cuando ya la persona no tiene otros recursos. Se puede sacar para efectos de pagar un tratamiento médico
que sea tremendamente oneroso. En algunas partes se cobra impuestos, en otras se grava, en otras se devuelve, en otras no se devuelve, o sea, hay para todos los gustos. Pero esa discusión de fondo no la tenemos en Chile. Y obviamente que aquí estamos al debe con nuestro sistema previsional. Bismarck creó el sistema previsional y el concepto de seguridad social que nosotros tenemos hoy día en el mundo, en el siglo XIX. Entonces, pero aquí estamos al debe. O sea, aquí no tenemos un sistema de protección social ni un sistema de seguridad social. Yo creo que aquí el tema de la sinceridad, de cuánto no me preocupa la jubilación del viejito tal o cual, yo creo que no es tal. Y yo por lo menos la pongo en duda. Muy bien, Alfredo, ¿ah? Muy buen resumen de tu publicación, de tu columna. Fíjate que, tal como tú dices, lo que ha hecho el sistema de AFP es dinamizar el mercado de capitales fundamentalmente, ¿ah? Y en contraposición a aquello, ¿cierto? Ha generado un sistema de pensiones bajísimas. Entonces, solamente como dato, a mí siempre me gusta indagar, ¿cierto? Investigar, es parte de mi naturaleza, ¿no? Entonces, solamente como datos, muchachos, fíjense, de los 200.000 millones de dólares, de que seguramente la persona que nos está escuchando en este momento, la gente que va en el colectivo, ¿cierto? La gente que está escuchando o que está trabajando y está escuchando esta información en este momento, 200.000 millones de dólares es una cifra adimensional, ¿cierto? De los 200.000 millones de pesos, ¿cierto? Que tienen los fondos, el 45% de aquello, ¿cierto? Se invierte, las AFP los invierten en el extranjero. Esta es una conversación que teníamos ayer cuando conversábamos un poco y preparábamos el programa, Cristiano Alfredo. Y eso está por el orden de los 90.000 millones de dólares. Y el 55% restante, que son unos 110.000 millones de dólares, se invierten en Chile. ¿Ya? De aquellos, de lo que se invierte en Chile, entonces, 41.000 millones de pesos, entonces lo que hacen las AFP, ¿cierto?, es invertir en deuda pública. A través de la compra esta de los bonos, ¿cierto?, que un poco estamos tratando de seguir a propósito de estos datos el funcionamiento de la AFP, ¿ya? En el fondo, el Estado necesita esta liquidez, ¿cierto?, que tiene que ver con el aporte de todos los trabajadores que están cotizando permanentemente. Entonces, en el fondo, lo que están haciendo los trabajadores es impulsar, ¿cierto?, en la liquidez que necesita el Estado para su funcionamiento, ¿cierto? Hay 41.000 millones de dólares respecto a este 55% que se invierte acá en nuestro país. Y 39.000 millones de dólares, muchachos, se invierte, y la gente que nos escucha, ¿cierto?, se invierte en instituciones financieras, ¿ya? Y de aquello, ¿cierto?, un porcentaje importante se lo llevan los grandes grupos, ¿cierto?, económicos que están ligados a la banca. El grupo Luxich, el grupo Mate, el grupo Yarur, ¿cierto? Y hay otros 25.000 millones de dólares que se invierten, ¿cierto?, en economía en general, y ahí existen otras empresas, ¿cierto?, donde las AFP están invirtiendo, ¿cierto?, los recursos insisto, este concepto no es menor, los recursos de todos los trabajadores que mensualmente entonces están incorporando a sus respectivos fondos, ¿ya? Y entre este sector económico, ¿cierto?, están o se encuentran empresas, fíjense, como Enel, Latam, esta empresa que está pidiendo cooperación, ¿cierto?, rescate, algo parecido probablemente a lo que ocurrió en alguna época de la historia de nuestro país, por ahí por el 80, ¿cierto?, con la banca, Cencosud, Aguas Andinas. Entonces, fíjense que, miren, ahí existe una estructura, ¿cierto?, muy general, ¿cierto?, de cómo funcionan las AFP y qué se hace, ¿cierto?, con los fondos de todos los trabajadores, de todas las personas que cotizan mes a mes. Entonces, con lo que nos resta de esta primera parte del bloque, muchachos, y a partir de esta reflexión, entonces, de estos datos que hemos incorporado al panel, ¿cierto?, de análisis y de discusión, entonces, les concedo nuevamente la palabra para que podamos ir avanzando, ¿cierto?, en este tema. Sí, mira, es cierto y yo creo que es bueno que la gente también conozca un poco más de lo que hacen al final la AFP, porque cuando tú explicaste lo que se invierte, claro, se invierte en deuda pública, por lo tanto el Estado ya emitió el bono, el documento, el título.
La FP para poder recuperar la plata no es que le vaya a ir a cobrar al Estado que le devuelva el bono. Si ese bono tiene una fecha de vencimiento para 8 años, para 10 años, para 15 años, para 20 años. Lo que la FP va a hacer es vendérselo a otro inversionista que esté dispuesto a comprar ese bono y esperarse hasta los 15 años, 20 años que devuelvan la deuda, y mientras tanto van a ir recibiendo los intereses de ese bono. Eso, así funcionan los bonos. Con las acciones pasa un poco lo mismo. Cuando la TAN emite acciones, los inversionistas, cuando es la primera emisión, ¿cierto? Los inversionistas toman esas acciones, ¿cierto? Colocan el capital apropiado y la TAN sigue funcionando. Pero si algún inversionista quiere vender sus acciones, no es que vaya donde la TAN y le diga, oiga, devuélvame la plata, no. Ese inversionista lo que hace es vendérsela a otro inversionista en alguna bolsa, ¿cierto? Inversionistas institucionales muchas veces, como bancos, compañías de seguro, las mismas FP, o gente que tiene fortuna y que invierte en estas cosas, que tiene sus respectivos agentes de bolsa, la grande fortuna, ¿cierto? Y entonces lo que hace la FP es vender la acción para que otro la compre, y la va a vender a un determinado valor, para desprenderse de eso. Entonces, no es que aquí exista el colapso de que se van a achicar los patrimonios de las compañías, ni que el Estado va a tener que devolver la deuda que ha tomado con estos instrumentos. Aquí va a haber otro inversionista que va a tomar estos valores simplemente. En el caso de que haya que desprenderse de, o por lo menos hacerlo plata, porque hay que, si es que la gente empieza a tratar de recuperar su 10%, hay que vender los títulos, que si al final la FP no tiene la plata, lo que tiene son papeles. Esos papeles son representativos de plata y va a tener que convertirlo. Eso por un lado. Y bueno, yo también rescato lo que Alfredo señalaba, y es que aquí hay que sentarse a discutir sobre un sistema previsional más que tenga realmente una seguridad social más consolidada, donde no solamente sea el trabajador en forma individual y según su capacidad económica, el que aporte, sino que también esté el Estado y por supuesto también está el empleador. Porque aquí también tenemos que hacernos cargo de la gran cantidad de trabajadores honorarios que existen, de los trabajadores de la administración pública que no cotizan por el total de sus remuneraciones tampoco, porque tienen un montón de bonos que no son imponibles, y un sinnúmero de cuestiones un poco extrañas y otras situaciones con trabajadores, insisto, de la rama de la Fuerza Armada, de Carabineros, que tienen un sistema previsional también diferente. Hay que hacerse cargo del conjunto. Alfredo. Sí, mira, interesante, digamos, y creo que ya lo hemos dicho varias veces, digamos, el tema de la carencia de un verdadero sistema de seguridad social. Para el programa pasado hablamos de esta tremenda, digamos, inequidad que hay respecto a las pensiones de la Fuerza Armada. Por favor, no estoy hablando en contra de la Fuerza Armada, sino que yo creo que todo sale del mismo bolsillo, al fin y al cabo, y es un sistema del cual también tenemos que analizar y hacernos cargo. Y esto se viene discutiendo hace muchísimo tiempo. El 1% del Producto Interno Bruto, el 1% del PIB, se van a pagar pensiones de 200.000 personas en Chile que corresponden a pensionados de las Fuerzas Armadas. El pilar solidario, para que la gente entienda, el pilar solidario en Chile solo ocupa, vale decir, la gente que ha tenido problemas de imposiciones o que no ha hecho imposiciones y que el Estado al final se las paga y le da una jubilación, para hablar en castellano, equivale al 0,8% del Producto Interno Bruto. O sea, ¿eso qué te está diciendo? O sea, te está diciendo, digamos, que el sistema Chile no es igualitario, Chile tiene un problema grave y nunca nos hemos puesto a conversar en serio acerca de un buen sistema previsional. Ahí están las cifras y yo no estoy mintiendo, eso es de público conocimiento. Y por otra parte, ha quedado revelado en Chile una gran verdad, porque en Chile hablamos de la clase media. ¿Y cuál es la clase media chilena? Yo incluso creo que en Chile no existe clase media. En Chile existe una clase de gente aspiracional, bastante endeudada, bastante imitativa en el consumo. Hasta hace algunos meses atrás, hoy día no se puede consumir tanto por el tema de la pandemia y porque hay mucha necesidad económica, más que ciudadano un consumidor. Entonces no hay verdadera clase media. Y yo me acuerdo de un almuerzo en el cual participé el año 90, en que tuve la oportunidad de conocer al actual presidente de la República. En aquel momento él era senador o candidato a senador. Y resulta que él también se catalogaba de clase media. La verdad que entre él y yo hay bastante diferencia. Y seguramente debe haber una diferencia entre don Cristian y el señor Luxich, que también a lo mejor se catalogan en este 10% de clase media. Y la única diferencia entre el señor Luxich y don Cristian García será que el señor Luxich tiene helicóptero y don Cristian no.
porque a lo mejor don Cristian tiene helicóptero y ni siquiera nos ha invitado a dar una vuelta, pues. Pero bueno, entonces metemos a la clase media en todo este 10%, pero la clase media chilena es bien variopinto, o sea, no es una clase media como en Argentina, una clase media que potente, que data de la década del 40, ¿no? No hay una clase media como en España, digamos. Eso no existe en Chile. Entonces, y hoy día tenemos, obviamente, sectores medios total y absolutamente empobrecidos, tomados por las deudas. Y aquí viene un tema que es crucial y que se ha anunciado muchas veces y nosotros hemos sido un poco pitonizos en eso. Yo creo que hay que declarar una hibernación de las deudas. No condonar las deudas, sino que por 6 meses paralizar todo lo que son los juicios ejecutivos, las cobranzas, las llamadas telefónicas que vuelven loca a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es cobranza de crédito se posterga 6 meses para darle un respiro a la gente y también para darle tranquilidad espiritual y tranquilidad mental a las personas. Entonces los bancos siguen actuando como si en este país no pasara nada. Y eso tiene que promulgarlo el Estado, el gobierno. Y se le ha dicho al gobierno, se lo han dicho muchos economistas. Entonces, de repente situamos la conversación, no, que el 10% de las pensiones solamente, pero por favor, ¿qué vamos a hacer entonces si no le estamos dando nada a la gente? El Estado no le está dando nada. Hay sectores medios que no están recibiendo nada. Y eso es muy peligroso, porque está probado que en todas las sociedades, cuando los sectores medios se ven desposeídos, se genera una desestabilización del sistema, y obviamente yo no quiero eso para mi país. Entonces yo creo que hay que repensar las cosas y repensarlas muy bien, y ahí está la tarea de nuestros representantes. Muy bien, Alfredo. Fíjate, a partir de esa reflexión entonces estamos en el tiempo de lo que significa este primer bloque. Es increíble cómo se pasa esto de rápido. Vamos a ir a una breve pausa, amigos. Comunidad oyente, ¿cierto? Y volvemos después del corte. Nos vemos.